gracias por estar con nosotros. Usted está viendo el Club 700. Shirley Angulo sufrió desde la niñez abusos inimaginables. La tragedia parecía perseguirla sin importar lo que ella hiciera para evitarla, hasta que decidió ponerle fin a su sufrimiento. Padecía muchas depresiones, me costaba mucho comunicarme, interrelacionarme con la gente, tenía una necesidad increíble de afecto. Esa necesidad se hizo mayor a medida que Shirley Angulo crecía y descubría el mundo en el cual le había tocado vivir. De muy temprana edad se me descubrió que yo tenía problemas visuales, entonces no se me permitía jugar como a la mayoría de los niños, el grupo. Retinosis pigmentaria es una enfermedad degenerativa que va degenerando el pigmento de la retina hasta llegar a la ceguera total. El mundo comenzó a tornarse muy oscuro para Shirley, no solo por su limitación visual, sino por el abuso al que sería sometida desde muy niña. Mis padres llevaban una vida social muy activa. Mi padre era un alto administrativo de una compañía bananera aquí en el país, y ellos generalmente los miércoles, los sábados y los domingos tenían actividades en un club. Buenas noches. Juanico, pase adelante. Con permiso, don Rodolfo. Juanico, lo mandé llamar para que nos cuide a los niños. Doña Rita y yo vamos a salir. Muy bien, qué bien que van a salir, claro, con mucho gusto, para servirles estoy. Muchas gracias, Juanico. Vean, ya los niños cenaron, ya se cepillaron sus dientes, van ya directo a dormir, y que le hagan caso en todo, niños, a Juanico. Pierda cuidado, doña Rita, si nosotros nos llevamos muy bien, ¿verdad, Gerardito? Regresamos a las 12. Bueno, y si gustan venir hasta mañana, yo aquí voy a estar. Se portan bien, ¿ah? Sí. Chile y Gerardo, vengan acá. Mire, nos vamos a divertir bastante, ¿sí? ¿Usted qué? ¿Le gustan los confites, Gerardito? ¿Verdad que sí? Tome, vea, vaya y se compra unos confites y se pone a jugar con los amigos. Yo después más tarde voy por usted para que usted se divierta un buen rato. Ya sabe, se queda jugando, ¿ah? Venga, Chile, y usted y yo vamos a jugar. ¿Le gustan las escondidas? O sea, abusó de mí sexualmente. Eso, tal vez en esa edad no podía ver la magnitud del daño que estaba causando en mí, pero sí me hizo sentir miedo, me hizo sentir asco, me hizo sentir un montón de cosas. Fue tan fuerte para mí que yo este recuerdo lo tuve bloqueado muchísimos años. Lamentablemente, este grotesco acto fue el inicio de una horrible cadena de experiencias que traumatizarían la vida de Shirley Angulo a medida que ella se convertía en una adolescente. La lista de sus violadores aterroriza. Primos de mi papá, conocidos de la casa, porque en mi casa se hacían muchas fiestas. Es como si algo te marcara, ¿verdad? Porque ya todo el mundo llega a eso. Y inclusive mi abuelo materno. Mamá, sí. Tengo algo que decirte. ¿Qué pasa, Es Shirley? acerca de abuelo. ¿Qué pasa con él? Está abusando de mí. ¿Qué clase de abuso, hija? Me acaricia y me toca. ¿Qué? Sí, cada vez que tú no estás, cuando vas a trabajar, él viene. ¿Tu abuelo, mi papá? Shirley, ¿estás hablando semejante cosa de mi papá? Sí. No, hija, no te voy a creer eso jamás. Créeme, No te lo voy a creer. Mamá, No, eres una mentirosa, Shirley. Deseaba con toda mi alma poder salir huyendo de mi núcleo familiar. Al no tener comunicación, al no tener cariño, al no tener respeto, al no tener un montón de cosas, deseaba sinceramente poderlas lograr. Shirley vio en el matrimonio una excelente vía para escapar de todo aquel tormento. Me casé a los 16 años con un hombre que me llevaba 5 años. Nunca fue responsable, era una persona que de una u otra manera me usaba sexualmente. Nunca fue una persona afectiva, simplemente yo fui una cosa. Eso provocó en mí más depresiones. Y antes de que naciera mi hijo mayor, hice mi primer intento de suicidio con unas pastillas
y la segunda vez con un insecticida y de ahí fui a dar al hospital. Después de que me recuperé me ingresaron en un hospital psiquiátrico por una depresión profunda. Mi esposo se había ido de la casa. Tiempo después su familia me llamó y me entregó unos documentos donde decían constar que él había fallecido en otro país. Para contarnos el resto de esta historia tenemos con nosotros aquí en el estudio a Shirley Angulo. Ella es psicóloga de profesión, pero dice que prefiere ser llamada facilitadora de gestión humana. Bienvenida, Shirley, a vos y a tu hermosa labrador perro guía que tienes acá con nosotros, Abela. Muchísimas gracias por la invitación. Queremos recordarle a ustedes que pueden participar durante la entrevista con sus mensajes de texto si gusta. Puede enviar un mensaje sin costo adicional al 87869612. Recuerde también el número de nuestro centro de oración y consejería, un servicio gratuito del Club 700 al 2257-2255. Y si usted desea preguntarle a Shirley durante la entrevista, puede hacerlo en vivo también. El número es 905-398-7288. Si usted se ha preguntado alguna vez cómo enfrentar el dolor del pasado, cómo superar esas situaciones, o conoce tal vez a alguien que ha vivido o está viviendo alguna situación de dolor, por favor avísele que el programa de hoy le puede ser de gran ayuda. Shirley, para comenzar, quisiera saber, en medio de tanta tragedia, porque era una cosa tras otra, ¿lograbas explicarte qué era lo que estaba pasando en tu vida? En realidad no. Yo creo que cuando uno está pasando situaciones de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, uno no tiene claridad de por qué sucede y tampoco cuál es el propósito, o se pregunta muchas veces que ¿dónde está Dios? Por decirlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué se permiten todo ese tipo de cosas, verdad? Uno empieza a dudar, Shirley, en situaciones de dolor como esta, y creo que muchas mujeres que nos están viendo hoy pueden identificarse contigo. En Costa Rica se dice que 8 o 9 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de abuso sexual, y podemos identificarnos, digamos, en esta situación. ¿Albergabas odio en tu corazón? En realidad odio no, sino mucho resentimiento, mucho dolor, al punto de que yo creía que solo muriendo podía resolver la situación de vida que estaba enfrentando. De ahí que tuve 3 intentos de suicidio, y gloria a Dios que aquí estoy, ¿verdad? Cuando quisiera retomar eso que mencionaste ahora, Shirley, de que te preguntabas, ¿dónde está Dios? En medio de mi sufrimiento, en esto que me están haciendo, ¿dónde está Dios? ¿Y cómo era esa pregunta que te hacías y qué respuesta tenías? Bueno, en principio me hacía la pregunta porque uno podía ver otros niños que eran felices, que tenían una vida diferente a la de uno. Yo crecí muy solitaria, de hecho no tuve amiguitas en la infancia, sentía una sensación de rechazo de las personas. Al tener una discapacidad física, con mucho más razón la gente no se acerca a ti. Entonces, todavía a esta edad me cuesta mucho recordar mis compañeritos de escuela, mis compañeros de colegio, porque no se lograba establecer esa relación interpersonal, ¿verdad? Uno crece muy solo y uno se pregunta dónde está Dios, porque, bueno, te hablan de que Dios es bueno, de que Dios está ahí siempre, pero en esos momentos de dolor tú sientes esa sensación de vacío, de soledad infinita, y donde vos quisieras que realmente Dios se manifestara, ¿verdad? Ahora entiendo que Dios estaba ahí, siempre estuvo ahí, protegiéndome, que no tiene nada que ver con las decisiones humanas, con la maldad humana, ¿verdad? Vos entendés, Shirley, que muchas de las cosas que has vivido, el abuso sexual, como salía en el reportaje, y tu condición, ¿naciste con la discapacidad visual o la adquiriste después? Nací con retinosis pigmentaria y fui avanzando la enfermedad hasta perder la vista. Todo este tipo de condiciones, ¿entendés?
mucha gente se pregunta eso, ¿verdad? O sea, Dios, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué no estuvo ahí para rescatarme de esta situación? ¿Vos entendés que Dios no tenía nada que ver en esta situación? Para nada. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Fue interesante porque yo cuando estaba pequeña tenía remanente visual y veía en la televisión un programa de una niña que hablaba mucho con Dios. Y entonces de alguna manera en medio de la inocencia que tiene uno como niña, yo hacía lo mismo, ¿verdad? Me encerraba en el baño y hablaba horas de horas de horas. Lo único es que a mí no me sucedía lo que sucedía en el programa de televisión. Nunca escuché una voz audible, ¿verdad? Que me hablara o que me consolara. Sin embargo, creo que inconscientemente, en medio de la necesidad, en medio de la inocencia como niña, a pesar de todas las situaciones de vida que estaba enfrentando, yo buscaba una respuesta. Y yo creo que todos los seres humanos de alguna manera buscamos respuestas, ¿verdad? A veces las encontramos en los lugares menos adecuados, ¿verdad? Porque tomamos decisiones equivocadas, pero sí Dios nos da una respuesta. No me cabe duda que Dios nos da una respuesta y que todas las cosas negativas que uno enfrenta en la vida de alguna manera tienen un propósito, que uno tiene que aprender a sacar la lección de cada una de las situaciones de vida y aplicarlas en positivo. Claro. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos, Shirley decidió un día ponerle fin al dolor que atravesaba su vida. ¿Cómo lo hizo? Esa es la respuesta que vamos a obtener al regresar de la pausa. Por favor, no se vaya, quédese con nosotros. Hola. Seguimos en el Club 700. Hoy nos acompaña Shirley Angulo, una mujer que conoció el sufrimiento por muchos años, hasta que un día decidió decirle ya basta. Les recordamos nuestros números de teléfono por si desea participar. Durante la entrevista puede enviar un mensaje de texto sin costo adicional al 87 86 96 12. Recuerde también el número de nuestro centro de consejería y oración 2257 2255. Y si desea hacer alguna pregunta en vivo, el número es 905 398 7288. Shirley, retomemos un poquito lo que contabas ahora de los momentos de desesperación. ¿Cuándo fue que tocó fondo tu dolor? ¿Cuándo dijiste ya no puedo más con esta situación? Toca fondo cuando me veo sola a escasos, iba a cumplir 21 años con 2 niños y donde en este país era casi imposible, casi un sueño, casi una odisea que a una persona con discapacidad le dieran trabajo en los años 79 y 80. Saber que tenía que sacar adelante a mis 2 hijos y no tener para dónde agarrar. Y entonces dije no más, empecé a buscar ayuda, logré que mis hijos se ingresaran a una guardería y empecé a buscar trabajo. Toqué puertas, infinidad de puertas, hasta que gracias a Dios se abrió una puerta y logré entrar a trabajar a una empresa como recepcionista. En ese entonces en la guardería hacían una reunión mensual y en esa reunión presentaban el evangelio, presentaban la posibilidad de venir al Señor y que Jesucristo podía hacer un cambio en nuestras vidas. Una noche en una de esas reuniones yo pensé, bueno, si esta es la solución a todas mis situaciones de vida, yo voy a dar el paso. Y opté por dar ese paso y recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Y poco a poco en ese conocimiento del Señor, darme cuenta que Dios no tenía nada que ver con la maldad del ser humano, que Él nos daba la oportunidad de decidir, de tomar cambios. Fui fortaleciéndome internamente y fui haciendo los cambios necesarios para que mis hijos, porque yo tenía una consigna, por llamarlo de alguna manera, que mis hijos no iban a vivir las situaciones de vida que yo viví. Niña. Mis padres llevaban una vida social muy activa. Mi padre era un alto administrativo de una compañía bananera aquí en el país
y ellos generalmente los miércoles, los sábados y los domingos tenían actividades en un club. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo el Club 700. Shirley Angulo sufrió desde la niñez abusos inimaginables. La tragedia parecía perseguirla sin importar lo que ella hiciera para evitarla, hasta que decidió ponerle fin a su sufrimiento. Padecía muchas depresiones, me costaba mucho comunicarme, interrelacionarme con la gente, tenía una necesidad increíble de afecto. Esa necesidad Pigmentaria es una enfermedad degenerativa que va degenerando el pigmento de la retina hasta llegar a la ceguera total. el mundo comenzó a tornarse muy oscuro para Shirley, no solo por su limitación visual, sino por el abuso al que sería sometida desde muy niña. Se hizo mayor a medida que Shirley Angulo crecía y descubría el mundo en el cual le había tocado vivir. De muy temprana edad se me descubrió que yo tenía problemas visuales, entonces no se me permitía jugar como a la mayoría de los niños, el grupo. Yo tenía